Revistas a las 9 en punto. Claro que sí. Es un término interesante. Pues fíjense que esta noche vamos a tratar un tema que es muy interesante, porque se trata sobre la economía y la canasta básica, y hemos invitado a una persona experta. Ha sido ministro de Economía, ha sido secretario en varios gobiernos, tiene mucha experiencia, un doctorado, una licenciatura, es decir, es una persona que tiene todo el conocimiento para compartir con nosotros el día de hoy. Así es, y no nos queda más que presentar licenciado doctor Luis Antonio Velázquez Quiroga, especialista en desarrollo económico. Bienvenido, licenciado, y especialmente hoy un domingo que se ha tomado el espacio a compartir con nosotros a través de la invitación de Canal Antigua. Nunca dejamos de decir un canal serio, responsable, en el que lo que intentamos hacer es crear ciudadanía con esta vía de comentarios. Y hoy ni mejor escenario para tratar el término de lo que vamos a ver, que es economía nacional, canasta básica, sus desafíos y perspectivas. Una dama que conoce de tema y un viudo que ahora también ya sabe muchísimo más de mercados. Así es que bienvenido, doctor. Pues vamos a iniciar, aparte de decir buenas noches, entrando en materia. En realidad, la canasta básica de este país se ha visto seriamente afectada. Estamos teniendo problemas en las carreteras, en la importación, en la exportación, con problemas de puertos y aeropuertos. Desde el punto de vista de la economía, estos indicadores están afectando la economía familiar. Por favor, sus observaciones, doctor. Bienvenido a esta su casa. Buenas noches, licenciados, doctores también, Ilse y Héctor. Un saludo a ustedes, a su equipo de trabajo, a la audiencia nacional e internacional de Canal Antigua. Este es un tema, en mi opinión, es el más importante, el tema económico para Guatemala y para el mundo. Y si no, habría que preguntárselo al presidente Trump también, que por cierto ya está cumpliendo casi 2 meses. La economía de Guatemala tristemente ha sufrido muchísimo, y quisiera remontarme al año 2023, cuando en la contienda electoral después de la primera vuelta, ustedes se recordarán, donde 48 cantones, líderes entre comillas, financiados por ONGs y por algunas instituciones internacionales, golpearon fuertemente al país, ocasionando bloqueos a nivel nacional, y eso ocasionó una subida tremenda de la canasta básica. Le hicieron un daño tremendo a la mayoría de la población y particularmente a los escasos recursos, aunado a los problemas que traíamos del coronavirus, aunado a la guerra entre Rusia y Ucrania y aunado a la guerra también de los países que atacan a Israel. Entonces, en mi opinión, fue una pésima estrategia en detrimento de la población. Ahí arranca lo que estamos pasando hoy. Luego, hay que decirlo, que el año 2024, lamentablemente, el gobierno de Bernardo Arévalo ha sido terrible para Guatemala, porque ellos definitivamente se les nota que no tienen ninguna voluntad. Lo puedo decir de varias formas. Hubo cero mantenimiento el año pasado a las carreteras, y hay que recordarle a la población que tuvieron el doble de presupuesto que el gobierno anterior en el año 2020. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la reconstrucción en las obras? Y actualmente, dicho por el nuevo ministro, que me parece que es el cuarto ministro de Comunicaciones, donde dice que definitivamente no va a haber mantenimiento y que votaron todos los eventos para este año. Hay problemas en los puertos, ustedes se dan cuenta lo que está conglomerado. La gente de Guatemala somos gente trabajadora, emprendedora, le estamos echando muchísimas ganas, pero los costos de la canasta básica se han ido para arriba en detrimento de la mayoría de la población, por los factores que ya indiqué, que prácticamente el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y ahí yo haría una invitación a la población que se empiece a manifestar, porque no podemos seguir en esta situación. Ha subido los combustibles, ha subido los precios del gas, los precios de los granos básicos, de los productos de primera necesidad, por los factores internacionales que explicaba inicialmente y por las condiciones en Guatemala que también estamos viviendo. Me da gusto ver que los amigos salvadoreños, por ejemplo, tienen mejor infraestructura. Honduras está mejorando su infraestructura, Panamá ha mejorado su infraestructura. Independientemente de los temas ideológicos, Nicaragua está mejorando su infraestructura, porque la hemos visto, y qué decir de México y otros países. Es un término muy general y que nos has dado realmente sobre esta expectativa y qué es lo que realmente nos está ocurriendo. Pero tocaste 2 temas que para mí son importantes: bloqueos y el 2023.
Los bloqueos se volvieron después de que eran, y que todo el mundo decíamos, la defensa de la democracia, hoy es el castigo a quienes propiciaron esa línea de los bloqueos y que nos ha tenido inmersos dentro de hoy las distintas protestas porque las satisfacciones no llegan y los insatisfactores ya son muy altos. En el 2023 tuvimos elecciones. Cuando el gobierno no gana y no puede repetir esas elecciones, no levanta eventos y descuida los términos de mantenimiento de acciones. El gobierno anterior, el gobierno del presidente Yamatei. Y este nuevo gobierno asume, no vuelve a hacer los términos en mantenimiento. Estamos hablando del tema de infraestructura vial. Eso tiene un costo altísimo en la cadena de origen de los términos llegados a mercado y que debieran de fructificar en un término mayor. Venimos de ser la economía más importante de Centroamérica, más pujante, con mayor algo, tú lo dijiste de manera muy, muy clara, pero además no nos detenemos nunca en el área del sector privado. Y cuando hablamos del Producto Interno Bruto, 803 millones, .3 millones produce el sector informal y el gobierno nos gasta de ese Producto Interno Bruto 158 millones. ¿Cómo le logramos poner niveles equiparativos a un término de ese desenfoque? Y que sigue el sector empresarial meneándose dentro de esto. Yo tuve la oportunidad de pasar por un centro comercial que está en zona 10. Hay todo un concepto de inversiones y pujanza en urbanización, en construcción y demás. Todo esto que influye para que los términos de canasta básica y demás, que es en lo que está lastimando la economía de los guatemaltecos, no se convierta en otro pozo de ahogo en economía, que es lo que el gobierno debiera hacer ahora. Bueno, me decía un amigo salvadoreño, mira Luis, yo no le encuentro explicación. A Guatemala le pasa de todo, terremotos, inundaciones, tienen los peores políticos, y ahí va el pueblo guatemalteco trabajando y luchando y saliendo adelante. Habría que recordar que somos la 9ª economía en América Latina y tenemos fortalezas y capacidades para que nos convirtamos en la 5ª economía en un periodo de 25 años, a crecer más del 6%, como lo hizo China, que lleva 40 años creciendo al 6%, ahora es la economía número 3. Adicionalmente, habría que ratificar lo que tú dijiste, representamos el 37% de la economía regional en Centroamérica, pero tristemente, con las medidas que han implementado los últimos gobiernos y que ha sido pésimo realmente para la mayoría de la población, donde definitivamente el productor que está en el campo y que quiere traer sus productos a la ciudad tiene que pagar más caro el flete, tiene que pagar más caro el pick-up, más caro el combustible, va a perder un día, sus productos van a venir con menor calidad. Si son productos que tienen un refrigerado, la cadena de frío, vienen congelados, va a gastar mucho más combustible también. Entonces definitivamente eso está afectando tremendo. Los barcos que están en el Pacífico, en el Atlántico, que a veces ha llegado a 40 o 50 barcos, están pagando $50,000 por día por no poder descargar o por no levantar la carga. Entonces, si un barco de estos pierde 10 días, multipliquémoslo por 50,000 diarios, estamos hablando de $500,000. ¿Quién va a pagar esos 4 millones? Pues se lo tienen que cargar a la población. Y cuando uno habla con los pilotos del transporte extraurbano, los pilotos de carga, le dicen a uno, mire, ya no sabemos qué hacer. Antes me llevaba 4 horas para un determinado trayecto y ahora me está llevando hasta 11. ¿Y qué si nos pusiéramos a hablar del kilómetro 44, del 19, del 36.5 y todo eso? La red vial definitivamente está destruida. Guatemala realmente necesita un cambio de actitud, un cambio con voluntad, y que este gobierno definitivamente se ponga a trabajar, porque no están haciendo absolutamente nada. Y hay que decirlo, viene ampliación tras ampliación de presupuesto, más préstamos, tienen el doble del presupuesto, y la gente se debería preguntar, entonces, ¿dónde está el dinero? Hay incrementos de los sueldos de los diputados, de todos lados, dinero hay. Nunca ha habido tanto dinero como ahora. Ahí se puede verificar en el sistema SICOIN, la recaudación tributaria sigue yendo para arriba. Tenemos una economía que está proyectada para este año de los 112,000 millones de dólares. En teoría estaríamos creciendo un 4%, pero hay que decirlo, no es por el gobierno, es a pesar de este gobierno, porque esa riqueza la estamos creando los guatemaltecos. Pero mencionabas de hablar con los empresarios. Yo quisiera referirme más
a las microempresas, a las pequeñas y a las medianas, que representan el 85% de la generación de Producto Interno Bruto, es decir, de riqueza y de puestos de trabajo. La gente que tiene 2 puestos, que tiene 5, que si hoy no vende su cosecha, no sabe cómo va a hacer para pagar los fertilizantes de la cosecha del mes entrante. Entonces, esa gente realmente está sufriendo muchísimo, y me remonto un poco a la parte del coronavirus, porque habría que recordar el tema de las tasas de interés, que también por el desastre que hizo el gobierno de Biden en Estados Unidos, un pésimo manejo de la economía, de la Reserva Federal, donde las tasas se vinieron para arriba. Y para poner un ejemplo sencillo, si una empresa, llamémosle mediana, que tenía una tasa de un 6%, hablo de marzo o abril del año 2020, y hoy está pagando 7.5, ahí estaríamos hablando ya de un incremento de 43% en sus gastos financieros. Y no hay negocio que pueda aguantar un incremento de 43% en 3 años. Entonces, ese tipo de cosas realmente le están pegando a las micros, a las pequeñas y a las medianas empresas. Y por ende le está pegando a la familia. Y finalmente quien está sufriendo eso es la población. Y la gente que está viajando para sus destinos, para llegar a la empresa, a la oficina, pues hay que decirlo que lamentablemente está perdiendo lo mejor de su vida, que es el recurso tiempo, que es un factor no renovable. Eso no se puede recuperar absolutamente nada, pero hay gente que está pasando 6 y 7 horas en ir a su trabajo y en regresar. Entonces eso definitivamente no podemos seguir en esta situación. Me parece que la población tiene que hablarle claro ya al presidente, al gabinete, las cámaras empresariales, las asociaciones, las cooperativas también, que hay que ponerle un alto a esta situación. Bueno, a mí me gustaría que platicáramos un poquito sobre este comercio informal. Realmente las micro y pequeñas empresas no han tenido acceso a los préstamos precisamente porque no tienen un ingreso comprobable. Y sabemos que la línea de la tendencia fiscal actualmente es ampliar la base impositiva. De hecho, hubo un momento donde se quería que los mercados estuvieran generando facturas y hubo una paralización de comercio, porque todavía no estamos preparados para que la señora de la tienda, la señora de la tortilla, la señora que nos vende la verdura, nos extienda una factura, porque el mercado todavía se refiere a cuestiones de efectivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que las políticas fiscales del país permitan que todas estas personas de la micro y pequeña empresa puedan asociarse al sistema organizado del país, tener acceso a créditos? Por ejemplo, ahorita el crédito normalmente habla de $3,000 metro cuadrado de construcciones clase A. Una clase B puede ser un poquito menos, pero el guatemalteco promedio no llega a ganar el salario mínimo. Entonces, ¿cómo va a acceder a una vivienda digna? Por favor, doctor, cuente. Sí, la única forma de que la población tiene de salir adelante es a través de las inversiones, la creación de empleos y las oportunidades. No hay más, eso está totalmente demostrado. El tema de que todos paguemos impuestos teóricamente suena bien, sin embargo hay que poner los pies sobre la tierra. El gobierno tiene la obligación que previamente tiene que presentar programas para apoyar a las microempresas en su proceso de formalización, en simplificarles la situación y no en complicarles, porque no podemos pedirle a una señora de una tortillería que se vaya a formalizar cuando va a perder un día o 2 de su trabajo para poderse formalizar. El otro aspecto importante, ¿qué beneficios va a tener esta microempresa? Y está faltando realmente una política de Estado. No estoy hablando de una política de gobierno, son dos cosas distintas. Una política de Estado que realmente haga accesibles los créditos, el capital a la mayoría de la población y a la mayoría de microempresas que son totalmente responsables. Una comparación, aquí tenemos cerca de un 40% de la penetración del sistema financiero nacional. Eso quiere decir las empresas y las personas que utilizamos el sistema bancario formal para nuestras operaciones. Pero cuando vemos Chile, anda arriba del 95%. Entonces, si comparamos la riqueza promedio, el ingreso per cápita de cada uno de los guatemaltecos, que andará un poquito cercano a los $4,500,
pero lo comparamos cómo andan en Chile, allá andan en $20,000 al año. Entonces ahí la relación es como de 5-1. Quiere decir que ese acceso al crédito, que es el combustible que necesitan las microempresas, las pequeñas y las medianas, para poder crecer, para hacer sus inversiones de capital y para crear más empleos y más oportunidades, está faltando. Y no es un problema de falta de dinero, porque gracias a Dios en Guatemala tenemos una banca con bastante liquidez, una banca bastante tecnificada. Hoy aquí podemos hacer todas las operaciones, inclusive el sábado, el domingo, hasta las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Y hay condiciones para poderlo hacer, pero lo que está faltando es que la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y el Congreso se propongan una política, una ley de cómo hacer viabilidad para poder aprobar políticas que hagan más accesible al crédito. Y doy algunos ejemplos concretos. Está el registro de garantías mobiliarias que está en el Ministerio de Economía. Si yo soy un talabartero o soy un carpintero, puedo hacer un inventario de toda mi maquinaria, equipo, mis herramientas de trabajo, ponerlas a disposición y los bancos pues poderlo tomar para que yo pueda acceder a un crédito a mejores tasas. No puedo acceder a un crédito pagando 5% mensual. Eso es imposible. Entonces ahí realmente está faltando. El Estado, el gobierno está desconectado prácticamente de lo que la mayoría de la población necesita. Si Guatemala corrigiera esos temas con políticas de Estado y con leyes que realmente promuevan ese desarrollo económico, pues tendríamos que estar mucho más desarrollados que Israel, tendríamos que estar más desarrollados que Taiwán, más desarrollados que Singapur. Así que en concreto, ahí tenemos una asignatura pendiente y eso es falta de una voluntad política definitivamente. Luis, tú tienes mucho conocimiento sobre el tema y aquí recordar los términos manejados desde la línea institucional. Tú ya fuiste ministro en Economía, fuiste presidente del Crédito Hipotecario Nacional en su momento y hubo toda una formulación de acciones que debieran de hoy de ser compensatorios, que los guatemaltecos debiéramos decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los frutos? ¿Qué ocurrió con esas líneas y esos temas? Pero hay un término que se refiere sencillamente a la gente que va al mercado y que va a hacer sus compras o al supermercado. La cadena logística, los términos de los salarios mínimos, los puertos que tú ya mencionabas, una ruta caída en cuanto a infraestructura, que ese término maneja y define también términos y costos. Un término fertilizantes que ya mencionabas, entregados a destiempo, cuando no se era la época, no entregados en su totalidad. Y la otra, un andamiaje institucional que está caído. Y a la larga seguimos sabiendo que no sabemos si va a ser el MAGA, si es el MIDES, si es al final de cuentas quién debiera de ser quien asiste. Pero si dejamos de ser asistencialistas y dejáramos de ser institucionalistas y democráticamente, porque es una palabra que hoy se usa, equiparativos, ¿cómo hacer para que el guatemalteco que llega al mercado o al supermercado encontrara productos en mejores condiciones, dadas todas estas trágicos escenarios en los que hoy nos tenemos metidos, desde la experiencia que tú ya tuviste de las entidades que se dirigían? Sí, lo que tenemos que hacer es promover, fortalecer y activamente apoyar la competitividad del país, la competitividad de los sectores, la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas y la competitividad del recurso humano. Una persona que esté capacitada a los distintos niveles técnicos y profesionales es una persona que va a ser mejor cotizada y que va a ganar más. Eso es una inversión que han hecho los países desarrollados. ¿Qué decir de Alemania? Por ejemplo, una de las fortalezas de Alemania es la capacitación técnica y aquí lo podemos hacer. No veo por qué no lo podamos hacer. Segundo, el aspecto de la competitividad para los sectores, facilitarles. Llevamos años de estar hablando de que vamos a exportar el aguacate en fruta. Señor Bernardo Arévalo, presidente, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué están esperando? ¿Sí? ¿Por qué nos tardamos demasiado? Entonces, ese tipo de cosas de facilitar la productividad, en poner paquetes tecnológicos, semillas mejoradas, el acceso al crédito, poner centros de acopio, eso es lo que realmente los productores necesitan. Ahora el tema del fertilizante que hablabas del MAGA.
Yo sinceramente no creo en esos programas sociales, no creo de igual forma, porque primero llegan a destiempo, se vuelven un foco de corrupción, no es el fertilizante que realmente necesitan los agricultores, y lo que deberíamos de hacer es encontrar un esquema para abaratar esos agroinsumos. Ejemplos concretos: El Salvador y Honduras y México no pagan impuestos, no paga IVA, es fertilizante. Ahí le deberíamos de trasladar ese beneficio a los productores de un 12%. ¿Para qué? Para que produzcan más. Produciendo más, habiendo más competencia, automáticamente van a bajar los productos. Y un ejemplo sencillo: ¿cuándo está barato el tomate? Pues cuando hay mucha gente produciendo tomate. ¿Cuándo está caro el tomate? Cuando hay pocos productores. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es permitir y crear esas condiciones, no ponerle barreras a los productores, facilitarle. Y otra vez, ¿por qué van a bloquear las carreteras? ¿Por qué no hacemos buenas carreteras? Entonces es ahí donde tienen que haber incentivos para el productor, apoyarlos a que puedan exportar muchísimo más. Este año vamos a recibir casi 22.500 millones, casi 23.000 millones de dólares de las remesas. Somos el segundo país en el mundo en recibir más remesas de un trabajo tesonero y de gran esfuerzo de los migrantes. Si esto fuera fútbol, le pegamos una goleada como de 7-1 a México, más o menos. ¿Por qué? Porque México recibe 66.000 millones de dólares, nosotros 23.000, pero la población de ellos es 147 millones de habitantes versus nosotros que llegamos a 20. Entonces, si hacemos esa relación, los guatemaltecos recibimos más remesas y eso se puede canalizar para una oferta, un portafolio de productos en agricultura, productos en nearshoring, proyectos en nearshoring, proyectos en turismo, proyectos en frutas, proyectos en vegetales, proyectos en call centers, centros de atención y servicio. Aquí lo que está pasando es realmente una visión de país para el corto, mediano y largo plazo, que esa también es tarea de todos los guatemaltecos, esa no es solo del gobierno. Tenemos que tomar nosotros los ciudadanos nuestra responsabilidad, los medios de comunicación, las universidades, las iglesias, y que esto realmente pues pueda salir adelante, que es lo que todos realmente esperamos. Bueno, doctor Velázquez, a mí me gustaría preguntar, aquí en Guatemala vivimos en el sistema de los minifundios. Realmente afrontamos problemas de cultura, de educación, de falta de acceso a tecnología, inclusive una gran cantidad de la población no habla el español, no sabe leer y escribir en el español y tampoco tiene acceso a la tecnología o hablar el idioma inglés, que es otra forma de analfabetismo moderno. Entonces aquí tenemos que hablar que todas estas son barreras reales que impiden que desde adentro nosotros podamos progresar. A la vez estamos afrontando carestía de infraestructura vial, de puentes, de puertos, de aeropuertos. Y la población en general, cuando puede producir un producto de muy buena calidad, no lo quiere vender aquí. Todo el mundo lo quiere sacar hacia afuera. Y esto va a representar que en el momento en que nuestro aguacate Hass de verdad logre ser recibido en otros países, pues se va a escasear en Guatemala y se va a volver, como está ahorita, como a $2 un aguacate. Cuando aquí nosotros íbamos al mercado y lo lográbamos conseguir en precios razonables. Imagínense que logremos vender para el supertazón todos los aguacates que producimos, es un super negocio, pero lo que va a representar es que nuestra canasta básica se va a golpear. ¿Cómo podemos hacer para encontrar un equilibrio en este mundo? El mundo de la realidad del minifundio, del campesino que está en el interior, sin electricidad, sin agua potable, en condiciones de pobreza y extrema pobreza, más o menos 70% extrema pobreza en el país. ¿Cómo hacemos para romper esta cadena de pobreza? Sí. Existe un esquema de municipios, microrregiones, comunidades, todo a través del sistema de consejos de desarrollo. Me parece que la estructura está bien diseñada para llevar el desarrollo hasta las 33,000 comunidades. Y quiero dar 3 ejemplos concretos. Usted habló de uno. La energía, ya estamos pasando el 92% de electrificación del año 96 para acá. Es más, ya somos un exportador neto de energía a la región de Centroamérica y a México. Y ahora, gracias a Dios, van a venir más de 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares en inversión de energía. Entonces, eso se ha ido diversificando bastante y cada vez tenemos más energía. El caso de los teléfonos, somos un caso de éxito a nivel mundial. Definitivamente ya esto se ha vuelto mucho más accesible
Y en el caso de los aguacates que usted mencionaba, que este es muy interesante, quiero dar 2 ejemplos concretos, que son realidades. Los bananos y los plátanos. Aquí somos el 4º exportador de bananos a nivel mundial, ¿sí? Eso somos una potencia exportador de bananos. Pero se exporta el banano que llena todas las características de los mercados internacionales. Luego hay un segundo mercado de banano premium para el mercado nacional, para la gente que tiene más poder adquisitivo. Y luego hay un tercer mercado donde definitivamente pues, lo compra la gente de menos recursos. Y habría una serie de posibilidades que también ahí nos está faltando en procesos de industrialización de todo lo que es el banano. Pasa exactamente lo mismo con el plátano. Entonces vienen más productores y más productores. Regresando al tema del aguacate, la empresa comercializadora más grande del mundo, que se llama Mission, ya tiene 2.000 hectáreas de aguacate en Guatemala. Grupos importantes guatemaltecos que tienen 40.000 empleados que ya están produciendo en Guatemala, en Ecuador y en Perú, ya están entrando al tema del aguacate. Entonces, si a mí me preguntan, ¿es buen negocio el aguacate? Sí, mucha, vengan a sembrar todos, háganlo bien, con buenas variedades. Y eso, al haber más oferta, doctora Ilse, yo tengo la plena certeza que sí, los precios van a ser más accesibles. Y eso va a generar más empleos, más oportunidades y por ende también van a pagar más impuestos. Y ojalá que el gobierno que esté en ese momento, pues lo invierta bien. Entonces, yo sí creo que hay sectores que están creciendo. Otro ejemplo concreto. El sector de vegetales, Guatemala es una potencia en exportación de vegetales. Exportamos vegetales a Estados Unidos, a Canadá, exportamos a Europa, que es un mercado más exigente, pero también, como me dijo una vez un ministro de El Salvador de Agricultura, cuando era ministro de Economía de Guatemala, me dice, Luis, si ustedes no producen, no comemos nosotros, el 60% de los productos que van. Y usted ve que cada vez hay más gente. Ahora, en el minifundio que usted hablaba, hay gente que a mí me da gusto y me pongo muy contento cuando veo que tienen 2 cuerdas de terreno, pero le tienen 4 cosechas al año. Es gente que ya agarró un sistema industrializado. Claro, es gente que está trabajando sábados, domingos, mientras alguien puede estar descansando, ellos están produciendo. Y el éxito de las economías más desarrolladas del mundo, por supuesto que le dan un espacio a las grandes inversiones de capital, pero el mayor enfoque de ellos es en sus pequeños productores. Y esa es una fortaleza que tenemos que aprovechar a Guatemala. Usted habló de la barrera del idioma. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser cofundador de la Red Mundial de Empresarios Indígenas, que por cierto fue una idea propuesta por guatemaltecos. María Tuyú, que es la presidenta a nivel mundial de la Red Mundial de Empresarios Indígenas, y hemos trabajado con grupos que ahora están hablando inglés, mejoraron su español, tienen buenas prácticas de producción y le están exportando a Estados Unidos. Entonces, sí hay modelos de enfoque hacia la productividad rural, enfoques de encadenamientos productivos. Eso quiere decir que lo que se está produciendo, buscarle los mercados nacionales, regionales, centroamericanos e internacionales, pero también con una visión de realmente ser un país que lleve a más mercados. Por ejemplo, hoy, gracias a Dios, de $1 que nosotros producimos en Guatemala, 33 centavos se va para Estados Unidos, 33% a Centroamérica y 33% al resto del mundo. Así que aquí el Estado tiene que promover el emprendimiento, la empresarialidad, para que hayan miles y miles y millones de productores. Y hay que recordarle también al gobierno que el gobierno no crea riqueza. El gobierno lo que está haciendo es gastándose el dinero de lo que producimos nosotros los guatemaltecos, y habría que recordarles que crear un puesto de trabajo calificado en categoría B, digamos, mínimo estamos hablando de $25,000 por puesto de trabajo. Eso quiere decir 200,000 quetzales crear un puesto de trabajo. Y qué decir si habláramos de una planta ya industrializada. Entonces, si usted habla de que quiere 1 millón de nuevos empleos, pues hay que atraer una inversión, ¿verdad?, de $25,000 millones. Ahí es donde se tendría que estar enfocando realmente el gobierno. Luis, nos vamos a meter en algo más nuestro, más propio, más del tema de mercado. Ya hablamos de los aguacates, de los bananos. Bueno, en el tema de los bananos, ya hasta para la refacción escolar lo está promoviendo el gobierno. Pues no vamos a ahondar en eso. Y en materia de productos de exportación, por supuesto, tenemos productores de café que venden el quintal de café a más de $1,800 en Japón. Pero ese es un
producto muy selecto y una parte muy estricta, pero mercado efectivamente premium. lo que hay que hacer es manejar ese tema. ¿Cómo inducir, capacitar, educar, capitalizar todo ese rezago de acciones que tenemos en el país para que efectivamente, no solo el tema de esa producción con la cual presumimos y exportamos y que tenemos un mercado centroamericano muy dependiente de Guatemala, pero el nuestro, el local, el de la ama de casa que sale día a día, el guatemalteco que tenemos que ir a comprar al mercado y al supermercado, ¿cómo tenemos en estas condiciones una línea de precios mejores? Y yo siempre lo he dicho, en este programa somos de verdad, realmente intentamos marcar educación dentro del país. ¿Qué recomendación había para un gobierno que según nosotros hoy las cosas no van caminando muy bien, para que esto se reenfoque y que esas providencias que nos da el mercado que tenemos, la pudiéramos obtener en precios más razonables en el mercado? Sí. Bueno, doctor Héctor, usted lo dijo muy respetuoso, presidente Arévalo. Va mal su gobierno, enderécelo, para hablar claro. Así se tiene que hablar, porque ya tenemos que ir directo. Mencionó el caso del café. Ustedes saben que una de las empresas más famosas del mundo de comercialización de café compra el 40% de su café acá en Guatemala. Tenemos el mejor café del mundo. No es publicidad, pero es la empresa Starbucks. Claro. Y tienen el café restaurante más bello del mundo, lo presentan y está en Antigua, me imagino que ya lo por conocieron. supuesto. Entonces, sí, definitivamente nuestra agricultura, agroindustria y nuestros productores ya aprendieron a tener productos para mercados diferenciados, y eso significa que hay más inversiones acá. ¿Qué hay que hacer? Ahí está el INTECAP. Hay que capacitar técnicamente a la gente en las comunidades, en soldadura, en electricidad, en electrónica, en albañilería, en todo lo que sea. Porque cuando uno ve la gente que está bien capacitada técnicamente, porque tienen muchas habilidades y muchas capacidades, el salto cuántico de esa familia mejora tremendamente porque sus ingresos van a llegar mejor. Va a poder comprar sus medicinas, va a poder comprar sus alimentos, va a tener su vehículo, va a hacer su vivienda. Entonces hay que capacitar a la gente. Tenemos que invertir más en lo que se denomina hoy nuestro capital humano. Segundo, deberíamos de hacer que todas las comisiones de desarrollo económico local, las comisiones que están constituidas en los COMUDES, en los consejos comunitarios de desarrollo, en los CODEDES, en los consejos departamentales de desarrollo, se enfoquen realmente en potencializar las fortalezas de su municipio que han sido detectadas a través del plan de ordenamiento territorial. Estoy hablando de políticas públicas, sí, que eso son obligaciones del Estado, porque para eso los contratamos como empleados y para eso algunos votaron para los que están ahí. Ese es un segundo punto. Tercero, las universidades tienen que entender que tienen que salirse de todos esos temas teóricos. La gente ahora lo que necesita es aprender haciendo, es decir, teoría, práctica, eso da muy buen resultado. Cuarto, para la gente que por alguna razón no pudo estudiar y que ahora tiene interés, que hay mucha experiencia, hay muchos conocimientos y capacidad, está la metodología andragógica. Eso quiere decir que la gente adulta, hay métodos que puedan utilizar muchísimo más para prepararse, ¿sí? Quinto, hoy tenemos una herramienta que no la utilizamos para ver memes o para ver chistes o qué dijo el vecino, ¿verdad? Ahí, si yo no sé cómo producir muebles y quiero ser un excelente carpintero, yo busco en YouTube y ahí hay videos que están. Hay universidades en línea, hay una oportunidad de hacer enlaces, hay de lo que se le denomina las redes empresariales o las redes técnicas. Eso se debe hacer. Adicionalmente, el sector público, me refiero concretamente al gobierno, a través de lo que ya está en el PRONACOM, Programa Nacional de Competitividad, y la agencia Invest en Guatemala, junto con el Gabinete Económico, se deberían de convertir en verdaderos arquitectos para la atracción de inversiones. Pero pensar que son 340 municipios, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que llegue esa inversión allá? Voy a dar ejemplos concretos en los municipios más olvidados. Hablemos de Huehuetenango, que está bastante lejos, con dificultades de infraestructura, etcétera. Bueno, ¿cuál es la famosa laguna que tenemos ahí en Huehuetenango? ¿Sí?
Laguna Brava, así se llama. Bueno, desarrollemos un conglomerado, a eso se le llama un conglomerado empresarial, un clúster, que todas esas son metodologías probadas. Preparemos a las comunidades en un turismo comunitario. Hoy al turista le gusta la flora, la fauna, la naturaleza, quiere sentir y que Guatemala, como corazón del mundo maya, pues tenemos una oportunidad. Entonces podemos resolver eso como un verdadero destino, que eso va a llevar a esas comunidades a que tengan empleo. Richard Hansen lo ha estado haciendo en las comunidades de Carmelita, imagino que ustedes lo han entrevistado, y todo lo que está alrededor del mirador. Bueno, hablemos de otro caso. Morales y Zabal, por ejemplo, que tiene muchísima producción de plátanos. Motivemos más la producción de plátanos, ¿sí? Llevemos industrias, veamos cómo conectamos a inversionistas del exterior y que monten plantas procesadoras para ir preparando el plátano y para exportarlo y que no lo tengan que vender a precios más bajos. Entonces, en fin, yo diría que cada sector, las cámaras empresariales también tienen que velar mucho más por promover la competitividad de sus asociados. Ya mencioné las universidades, los medios de comunicación, los felicito por hacer este tipo de programas para que la gente realmente vea que hay oportunidad de aprender. También las iglesias, ¿verdad? Tienen una organización donde tienen que tener programas de emprendimiento de los jóvenes, tienen que tener programas de cómo conectarlos con la realidad del mundo para que ellos puedan salir adelante. Los grupos de distinta naturaleza, lejos, 48 cantones, ya que tiene una organización excelente, yo quisiera que le preguntáramos a 48 cantones que presenten cuál es su política de desarrollo de sus comunidades. Pregúntenles cuántas empresas están apoyando, cuántos jóvenes apoyan en su emprendimiento, cómo están capacitando a la gente de la tercera edad. Eso es lo que realmente tenemos que hacer en resumen. Y para finalizar, sí nos está faltando un plan de nación para los próximos 25 años, para que los próximos gobernantes que vengan, no vengan a improvisar, no vengan a retrasar y a obstaculizar el desarrollo. Decía alguien y ponía como ejemplo India. India tiene 45 partidos políticos. Para ganar se necesita una coalición. El primer ministro Mahinda Modi tiene una alianza de 19 partidos. Este es su segundo término que lleva allá, ¿sí? Y dicen, India desde 1985 viene creciendo a un 6%. Y eso lo ha convertido en que hoy es la tercera potencia a nivel mundial económicamente. Y eso es lo que lo va a hacer en el año 2050 la economía número 2. Que no importa quién llegue a su gobierno, ellos ya tienen una ruta trazada para el desarrollo de su país. Eso es lo que realmente nos está faltando, una visión de corto, mediano y largo plazo. Quisiera ser optimista, ahora está el plan Guatemala no se detiene, que seguramente ustedes ya lo vieron. Entonces, todos los sectores tienen que estar metidos en ese plan, ¿sí? Tenemos talabarteros y productores de botas, cinchos y cueros y chumpas y todo en Pastores, Zacatepeques, muy bien. Agrupemos ahí, hagamos un plan, señores. Aquí está el plan para el desarrollo de este sector para los próximos 25 o 50 años. Agarremos otro sector. Argueta Solola. ¿La qué? Argueta Solola. Bueno, ahí está Argueta Solola, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es lo que nos está faltando, darle el peso realmente al tema económico. A mí me parece muy interesante porque en este tema que hemos estado platicando salió a colación el turismo como una forma alternativa de que los guatemaltecos tengamos un ingreso adicional. El tema del idioma es otro que sale nuevamente aquí con el turismo, porque el turista normalmente viene a conocer un país y no habla el mismo idioma. Sin embargo, el turismo tiene varios elementos indispensables. Por ejemplo, aquí podemos hablar de ecoturismo porque a veces no hay luz, a veces no hay carretera y hay condiciones que no deberían darse. Pero ¿cómo se ve afectado este turismo con el tema de la seguridad? Por ejemplo, el tema de los apagones de la luz que tenemos de manera constante, carreteras sin alumbrado público, carreteras en mal estado. Es decir, ¿cómo podemos hacer que la población guatemalteca se involucre en este negocio del turismo? Ejemplo, en Sololá, que tenemos un bello lago, que las personas no necesariamente hablan el idioma, pero pueden aprender inglés, o sé yo que aprenden el inglés con el objeto de hacer turismo y vender sus productos. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar al guatemalteco de a pie para que pueda fomentar el turismo desde la realidad nacional? Mal aeropuerto cuando el turista baja, una mala carretera cuando llega acceso al interior del país, a veces carencia de energía eléctrica, pero esta es nuestra realidad en este momento. Entonces, con lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo le vamos a hacer, doctor Velázquez?
usted mencionó un tema que es excelente, el turismo. Somos una potencia mundial con todos los recursos que tenemos, ¿sí? Tenemos Pacífico, tenemos Atlántico, tenemos las pirámides más grandes del mundo, somos el corazón del mundo maya, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos volcanes, lo que todo mundo quisiera tener. A mí me da gusto cuando voy a Costa Rica y me dicen nuestros hermanos costarricenses, Luis, ¿y qué les está pasando en Guatemala? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos más turistas? A ustedes les hace falta una política de Estado para promover el turismo en el corto, mediano y largo plazo. Porque los recursos que nosotros tenemos no los tiene ningún otro país en el mundo. ¿El tema de seguridad? Entonces, los factores, por ejemplo, seguridad es fundamental. El turista se tiene que sentir seguro, se tiene que sentir sano, se tiene que sentir salvo de que va a un lugar, a una cultura civilizada, donde él no se va a preocupar. Otro elemento importante, la infraestructura. Me dio tristeza, me dio vergüenza cuando vi unos bloqueos que habían, ¿sí? Por la elección de los abogados, con respeto, pésimamente planificado, y los turistas llevaban cargada a la espalda sus valijas porque si no perdían sus vuelos. Eso no puede ser. Cuando 48 cantones y de otras organizaciones bloquearon el país en el año 2023, los turistas perdieron sus reservas y eso no puede ser. Entonces, la infraestructura se le tiene que entrar en puertos, aeropuertos, carreteras, a través de alianzas público-privadas y a través de la ley de infraestructura. El idioma. Hace 3 meses, a finales de año, decidí ir con mi familia y nos fuimos al lago de Atitlán y fuimos a conocer varias áreas. Por supuesto, ya he ido 27 veces, ya perdí la cuenta, y nos fuimos a un lugar que se llama La Abeja Maya. No sé si ustedes ya han ido. Sí, no. Atendido por indígenas. Sí. Invito a toda la población guatemalteca y del mundo, donde tienen toda la cadena productiva de la abeja. Desde cómo está realmente, desde la flor, cómo está agarrando el néctar de las flores, cómo lo convierten en miel, cómo lo convierten en cera, con temas ilustrativos. Y lo más encantador, ¿verdad? Uno ve a las muchachas, a los jóvenes indígenas, hablando en español, hablando en inglés, hablando en francés y hasta en alemán. Mis respetos. Y ahí te venden productos de miel, de café, artesanías. Y digo, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, el turismo se puede convertir en uno de los motores. Más que se puede, lo deberíamos de convertir en un motor de verdadero desarrollo, donde, digamos, el turismo en Guatemala, con un plan serio, puede crecer sin temor a equivocarme a un 15% anual. Ratifico, a un 15% anual. Entonces, esa es una oportunidad. Hablaba de nuevo del idioma. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los guatemaltecos muy ilustres, creador de los centros de atención y servicio, los call centers, que tienen centros aquí de 8,000 personas, de 10,000, y nos decía, con bases técnicas, que los indígenas tienen mayor facilidad para aprender distintos idiomas, ¿sí? Entonces ellos descubrieron eso y le dan capacitación. Ahora, por todas las tecnologías virtuales, les dan un estipendio, es decir, un estipendio con compromiso, ¿verdad? Porque no es un subsidio, sino para que ellos se puedan integrar. Y ahora esa gente está trabajando en call centers ganando 2 veces el salario mínimo. Es decir, que si lo puede hacer una empresa, el Estado lo puede hacer mucho mejor. Pero de nuevo regresamos a la voluntad política. Y aquí habría que decir algo también que estoy seguro que nuestro amigo el doctor Héctor lo maneja muy bien. La responsabilidad no solo es del gobierno central, es de los gobernadores y es de los 340 alcaldes. Señores, 340 alcaldes que están viendo, síndicos y concejales. Ustedes pueden cambiar la realidad de sus municipios porque con una política por un municipio se ve un salto cuántico. Hemos hablado varias veces del caso de Pachalum, en Quiché, ustedes se recuerdan, ¿sí? Donde Pachalum tomó una estrategia de apuntarle al desarrollo económico local, a la tecnología, a la información, y vaya si no ha avanzado Pachalum. Entonces, la pregunta es, ¿se puede? La respuesta con toda certeza es sí, definitivamente. A ver, doctor, usted tiene una experiencia enorme sobre lo que debiera de constituirse en desarrollo, el término de llevar a la práctica, ese que es el gran problema en el que estamos. Cuando usted hablaba de Costa Rica, cada vez que uno vaya a decir, un volcán tienen, uno,
Y Aquí con ese tenemos 37. y con ese se comen la mitad y mucho más allá del turismo regional que deberíamos de tener nosotros en Guatemala. Pero cuando hablamos de institucionalidad e integralidad, que es una parte importante, cada vez que hablamos de lugares en los que debiéramos de tener aprovechamiento enorme de los recursos que tenemos, la doctora nos hablaba de Sololá y de todo el encanto que tenemos alrededor de sus 19 municipios, tiene el departamento. Pero alrededor del lago hay dos. En el alrededor del lago está toda la belleza. Pero hay dos grandes municipios que no tienen el agua dentro de su esquema: Santa Catarina, Iztahuacán y Nahualá. En el área de la Boca Costa tienen los sectores productivos más importantes que tiene un municipio como ese, y hay líneas de desarrollo en el área que tú mencionabas, en el área de Legumbres y demás, como San Andrés, Metabaji, esos que tienen una línea de procesamiento e industrial increíblemente alta. Si nos vamos a Chiquimula, si nos vamos a Izabal, tenemos potenciales enormes. Y hoy quisiera regresarme al término que nos inició. Era canasta básica, legumbres y algo otro tipo de las cosas que tenemos. Ahora somos productores de carne en muy buenas condiciones. Tenemos, como tú lo decías, un ejecutivo, un congreso, una ANAM, integradores ahora sociales que se llaman gente de comunitarios en algunos lados y otras ONGs que dice una gran mayoría de ellos ahorita desapareció. Pero ¿cómo aprovechamos todo esto que recursos en el país tenemos que nos abundan y nos sobran para realmente salir adelante con lo que en canasta básica, que es la parte con la que hoy este programa se inició, debiéramos de obtener los guatemaltecos una mejor vía de recursos, teniendo todas las potencialidades que tenemos, y cómo estos entes que desde el Ejecutivo, pasando por lo legal y todo lo demás, Administración y Justicia, nos den términos de consistencia y nos den de verdad confianza, credibilidad, certeza a los guatemaltecos de que esos planes de los que hablamos, que debieran de ser de 50 años, no lo transforme quien llega y decida que el anterior no le gusta porque se tenía una playera diferente y no lo cambien cada 4 años en este país. ¿Cómo hacemos para inducir ese sentimiento de nacionalidad, de patriotismo y de objetividad en el país? Sí. La institucionalidad juega un papel muy importante. Definitivamente instituciones sólidas, instituciones en ley, fiables, creíbles, honestas, es un factor crítico de desarrollo para cualquier país. Y eso nos está faltando, porque el funcionario público no debería de trabajar en base a una discrecionalidad, en base a una ideología política o a un tortuguismo. Debería de ser eficiente. Entonces, deberíamos de tener como un eje fundamental la institucionalidad. El otro punto, hay que fomentar la competitividad integral. Y para la competitividad integral, el tema de capacitación del recurso humano juega un papel importante. El acceso al crédito es otro factor importante. Infraestructura de calidad es otro factor importante. Las carreteras, los puertos, los aeropuertos son como el sistema circulatorio en el ser humano, como las venas, como las arterias. Si el sistema circulatorio nuestro, de los humanos, está bien, la oxigenación de la sangre nos llega hacia todas las células y nos podemos mover bien. Pero si hay una obstrucción, ahí es donde empieza a complicarse el ser humano. Eso es lo que nos está pasando en Guatemala. La red de infraestructura no está funcionando, está mala. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué funciona bien la VAS? Esa red de carreteras es privada. Tenemos que pagar peajes, sí, pero eso es más barato a todo lo que estamos pagando, porque estamos pagando un impuesto por cada galón de gasolina. ¿Y dónde está el dinero? Otra vez, señor Bernardo Arévalo, esa es una buena pregunta, claro, que nosotros debemos hacer. El otro aspecto importante, habiendo más productores, tiene que haber más oferta. Y si hay más oferta, los productos tienden a bajar, definitivamente. Entonces, eso es un factor fundamental que nosotros tenemos que seguir apuntando. Otro aspecto, las cooperativas. Por el tema comunitario, que es un poco más complejo por las distancias, por el idioma, por los tamaños de producción y todo eso, las buenas cooperativas, bien organizadas, y le pongo las buenas ese calificativo, porque hay unas que no son muy buenas y hay otras que son malas, ¿verdad? Porque también han caído en corrupción. Esta gente puede producir bien. Aquí hay empresas que tienen operación ya en 20 departamentos, que tienen 40,000 productores asociados.
y que están exportando a Estados Unidos y también están vendiendo acá en los mercados. Y en esos lugares me da pesar contar un detalle, ¿verdad? Pero me decía alguien en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, un día, mire, don Luis, me dice, ¿usted se quiere llevar unas sus arvejas? Pues yo todas las que me den, le dije, si da permisos al Simón, le dije, ¿cuánto, no, ese señor, no, ¿cuánto te debo? No, me dices que si usted no se las lleva, las voy a tener que tirar, sino para los caballos y las vacas. No, le digo, ¿cómo vas a tirar la comida? Es que aquí tenemos mucha producción y ya exportamos lo suficiente, llenamos la cuota, ya exportamos también a El Salvador y al mercado local, y hay demasiado, ¿verdad? Entonces le digo, ¿y qué hacen los productores? Eso ya lo tienen contemplado dentro de sus costos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que donde hay bastante producción, los productos van a bajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Guatemala tenemos cerca de 46 motores productivos, ¿sí? Podemos hablar de la producción de miel, solo eso hay. Podemos hablar de la producción de vegetales, podemos hablar de la producción de todo lo que ustedes quieran. Así que Guatemala es un océano azul de oportunidades y del problema la oportunidad. ¿Tenemos un grave problema? Sí. Primeramente Dios, que esto nos haga recapacitar y que nos enfoquemos en el corto, mediano y largo plazo. Pues doctor Luis Velázquez, muchas gracias por toda esta explicación. Héctor, nos quedan muchas dudas. Enorme tema. Sí, pero nos además quedan muchas dudas y la necesidad de seguir este tema en otro programa. Y el programa. cierre que el doctor le hace al programa, creo que es algo que los guatemaltecos tenemos que aprender. Lo que tenemos son oportunidades. Lo que tenemos que aprender entre gobierno, sociedad y todos los actores a los que se mencionó en este programa es cómo los aprovechamos para tener la Guatemala que todos queremos. Sí, hay oportunidades de negocios, hay nuevas opciones para este país, así que muchas gracias a todos por recibirnos en sus hogares en 8:45 este día domingo y feliz inicio de semana. Una buena semana para todos. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche.